Aquí se puede ver del informe balístico que se concluye que cada una fue producida por el impacto de un perdigón con medidas indicadas en el cuerpo del presente informe, con trayectoria de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, sin características de disparo a corta distancia. En la región frontal, lado derecho, altura de la región ciliar, se aprecian 6 escoriaciones superficiales que pueden haberse producido por objetos a poca velocidad. Estos son algunas de las conclusiones del informe balístico. Y quiero, señora presidenta, a raíz de esto, porque es importante explicar un detalle importante de estas 9, perforaciones por perdigones de plomo que sufrió lamentablemente el joven Brian Pintado, que es importante entender cómo funciona o cómo se dispara un perdigón de goma o de plomo. Y es importante entender lo siguiente. Ya hemos mencionado, señora presidenta, que la policía no tenía a su disposición perdigones de plomo, solo tienen a su disposición perdigones de goma, y no se ha encontrado ninguna evidencia que en los almacenes de la policía o que en algún momento la policía haya llegado a utilizar perdigones de plomo. Y otra cosa que es importante mencionar, señora presidenta, es el lugar y la hora donde falleció el señor Brian Pintado, para poder determinar si es que la policía pudo o no pudo haber tenido alguna participación en dicho fallecimiento. Quiero mostrarles un mapa, colegas congresistas, del lugar donde fueron los hechos. Aquí tenemos el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con la avenida Bancay, muy cerca aquí del Congreso, seguramente varios de mis colegas pasan por ahí todos los días. El punto rojo señala el lugar donde falleció el joven Jack Brian Pintado, y luego mencionan los 3 cordones policiales en los que se encontraba la policía ese día. Había un cordón a la altura de Nicolás de Piérola con la Bancay, otro cordón a la altura del Jirón Apurímac y otro a la altura, más adelante en la avenida Bancay, a la altura del Jirón Puno. Estos son donde la policía colocó rejas, y los policías se encontraban detrás de las rejas. Entonces habían 3 cordones, encontrándose la gran mayoría de policías detrás del tercer cordón de rejas desplegables ubicado en la avenida Bancay. Aquí se puede ver que por lo menos entre el punto 1 y el punto 3 hay alrededor de 90 metros de distancia, ¿no? Es importante declarar, señora presidenta, que cuando se dispara un perdigón, los perdigones se disipan, señora presidenta, en el aire, ¿no? Y en realidad, al disiparse, ocupan un área extensa de objetivos a los que pueden tocar. En ese sentido, presidenta, es bien poco probable que a más de 30 metros de distancia podrían chocar 1 o 2 perdigones contra una persona, pero no podrían chocar a más de 40 metros de distancia alrededor de 9 perdigones de plomo, como fueron los que impactaron contra Jack Brian Pintado, encontrándose la gran mayoría de policías detrás de la reja número 3, y se verá posteriormente en un video que nosotros obtuvimos del Centro Comercial El Hueco, que a partir de las 7 de la noche, a partir de las 6:55 más o menos, la policía se empieza a replegar detrás de las rejas en la avenida Bancay. El joven Brian Pintado fallece alrededor de es llevado al hospital alrededor de las 8:15 de la noche, ¿no? Lo que quiere decir que debe haber sido impactado alrededor de las 7:30 o 7:40 de la noche. En ese momento, señora presidenta, y por el video que mostraremos posteriormente, los policías ya se encontraban replegados detrás de la primera y de la segunda reja que estamos mostrando en este mapa, señora presidenta. Aquí voy a pasar a mostrar un video. Este es el video de la cámara El Hueco. Se puede ver claramente, presidenta, esta es la esquina de la avenida, estamos nosotros, digamos, del lado de la avenida Nicolás de Piérola, mirando la avenida Bancay, y se ve claramente que hay 3 cordones de rejas desplegables. Esto es alrededor de las más o menos 6 de la tarde, ¿no? Se puede ver que los policías están detrás de la segunda reja y hay algunos policías delante de la primera reja. Y se ven poquitos entre la primera y la segunda, y la gran mayoría están detrás de la segunda y de la tercera reja. Entre ahí habrán por lo menos unos 20 metros, si no más, entre la primera y la segunda reja. Esto es a las 6 de la tarde más o menos.
Si avanzamos nosotros un poco el video, se puede ver la esquina, efectivamente, ¿no? La mayoría de gente, esta es la avenida Nicolás de Piérola, como se puede ver, es alrededor de las 6 de la tarde, 6:15, esto es alrededor de las, un poco antes de las 7 de la noche, se ven algunos policías delante de la primera reja, pero se puede ver claramente que alrededor de las 6:54, los policías comienzan a replegarse, se puede ver claramente, detrás de la primera reja, ¿no? Se ve claramente cómo se empiezan a replegar los policías. Esta es la avenida Nicolás de Piérola. Y los policías se replegan detrás de la reja. Posteriormente, señora presidenta, esta es la avenida Nicolás de Piérola, alrededor de las 7:30, donde ocurren los hechos. Los policías ya se encuentran desplegados. En este punto la cámara no tiene posibilidad de ver la avenida Abancay, estaba apuntando a la avenida Nicolás de Piérola, alrededor de las 7:30. Aquí se puede ver el caos de la propia marcha. Ya se puede ver a la policía claramente, presidenta, alrededor de las 7:30, detrás de por lo menos el segundo cordón de rejas desplegables. Esto es alrededor de unos 40 metros de donde estaba el fallecido, ¿no? Si no más todavía. Y se puede ver claramente que la policía se encuentra replegada, por lo cual es muy poco probable, presidenta, que alrededor de 9 perdigones de plomo hubieran podido impactar si es que hubiera sido disparado por alguno de los policías que se encontraban detrás de la reja. Posteriormente, presidenta, lo que se puede ver en el video son simplemente el alzamiento. Ya esto es alrededor de las 7:30, alrededor de las 7:45, cuando ya ha ocurrido el disparo, para que llegue a las 8:15 para que pueda llegar a las 8:15 al hospital. Eso quiere decir que la ambulancia ha durado por lo menos una media hora en llegar al sitio. Aquí lo que ocurre es que se rompen las rejas y se levantan las rejas, ¿no? Los propios manifestantes se tumban las rejas y se puede ver que ya empiezan a avanzar y empiezan a lanzar gases lacrimógenos los policías para dispersar a la manifestación, y evidentemente lo que ocurre es el caos en la avenida Nicolás de Piérola. Eso se ve a lo largo de todo el video, señora presidenta, ¿no? Evidentemente los manifestantes después se llevan las rejas, se ve evidentemente que lanzan piedras, en fin, se puede ver que incluso se llevan las rejas. Algunos de ellos más adelante se comienzan a llevar las rejas y las utilizan para atrincherarse. Les empiezan a lanzar, como se puede ver, presidente, esas luces, es el lanzamiento de parte de los manifestantes de fuegos artificiales a los policías. Varios de ellos tienen heridas en las manos por haber tenido que manipular pirotécnicos, y se ve claramente que les lanzan material pirotécnico a la policía, que se encuentra replegada detrás de la segunda reja, ¿no? Esto ya son las 8:20 de la noche. Como le digo, el fallecido llega al hospital a las 8:15 alrededor. Y esto se puede ver. Respecto al joven Inti Sotelo Camargo, la situación es similar. Él fallece solamente por el impacto de un perdigón de plomo que lamentablemente cae en el corazón de Jordan Inti, causándole el fallecimiento, y él fallece alrededor de las 10 de la noche en el hospital. Sin embargo, señora presidenta, Inti y Brian fallecen en lugares y momentos distintos, ¿no? Jack Bryan fallece en la esquina de Nicolás de Piérola con Abancay, ¿no? Este es el caso de Inti, y Inti fallece en la esquina de Nicolás de Piérola con Lampa, donde se encuentra la estación del Metropolitano, donde se encuentra el Jurado Nacional de Elecciones. Son lugares distintos. Y en el caso de Inti, a diferencia del de Brian, fallece por el impacto de un solo perdigón, pero nuevamente la policía se encontraba, en el caso de Inti, señora presidenta, replegada detrás de una reja a más de 40 metros de distancia en el Jirón Apurímac, detrás de la Plaza de la Democracia, en el propio Jirón Lampa, incluso detrás de la estación Colmena del Metropolitano. Por lo cual la distancia, nuevamente, presidenta, haría poco probable, además agregando que la policía no cuenta con perdigones de plomo como los que fueron encontrados, y no hay evidencia, y no se ha encontrado evidencia en ninguna pericia ni ninguna evidencia mostrada por la Fiscalía de que la policía haya utilizado perdigones de plomo en ningún momento. La distancia a la que se encontraba la policía, señora presidenta, hace prácticamente imposible que la policía haya podido disparar
a esa distancia los perdigones de plomo debido al lugar en el que se encontraron los fallecidos, ambos de ellos, uno en Nicolás de Piérola con Lampa, el otro en Nicolás de Piérola con la avenida Bancay. Luego, Presidenta, respecto de los heridos de las manifestaciones, se ha reportado también el uso de diversas canicas de vidrio, de alrededor de 2 centímetros, las canicas que se han encontrado en varios de los heridos durante las manifestaciones. Respecto de esto, la propia Policía Nacional, Presidenta, hizo un video para mostrar que las canicas de vidrio de 2 centímetros son incompatibles con ningún modelo de escopeta que utiliza la Policía Nacional del Perú. Y vamos a mostrar este video donde lo explican muy claramente por qué no se puede utilizar una canica de vidrio de 2 centímetros como la que se encontraron en algunos de los heridos en las manifestaciones en ninguna de las escopetas de caza que proporciona la Policía Nacional del Perú. Y paso a mostrar un video. Bueno, voy a pasar a explicarlo entonces. Es un video que lo puedo hacer llegar a cualquiera de ustedes, señora Presidenta, cuando deseen verlo. Básicamente lo que menciona es que el orificio de entrada de una canica de 2 centímetros podría funcionar para entrar a una escopeta de caza, pero el diámetro no es posible que salga por el tubo de salida de la escopeta, por lo cual básicamente es imposible lanzar una canica de 2 centímetros de diámetro por ninguna de las escopetas que poseía la Policía Nacional. Lo cual quiere decir, señora Presidenta, que si existían canicas de 2 centímetros disparadas por alguien en las manifestaciones, no fue la Policía Nacional y más bien habían personas que pudieran haber estado disparándole a los civiles, Presidenta, canicas de 2 centímetros y esta no ha sido la Policía Nacional. Por lo cual es importante aclarar esto también, porque las armas no son compatibles con el diámetro de las canicas encontradas en los heridos. Respecto, Presidenta, del uso desproporcionado de la fuerza que se ha mencionado en el informe, Presidenta, en el informe del propio Ministerio del Interior, como mencioné al comienzo, elaborado por un abogado que no es especialista en operativos policiales, es importante señalar lo siguiente. Si hubiera existido una orden de represión, Presidenta, una orden que hubiera dicho repriman a los manifestantes, utilicen desproporcionadamente material lacrimógeno o utilicen desproporcionadamente perdigones de goma y repriman, ¿no? Si hubiera existido esa orden, Presidenta, eso tendría que haberse reflejado en el material utilizado por la policía, tanto en una como en otra fecha de las manifestaciones. Y lo que se ve más bien, Presidenta, es que el número de material lacrimógeno y munición no letal utilizado el día 14 de noviembre es incluso menor, Presidenta, esto es muy importante, al material utilizado el día 12 de noviembre. Respecto a municiones, por ejemplo, de material lacrimógeno, el día 12 de noviembre se utilizó alrededor de 2.127 por una unidad y en el 14 se utilizó solo 1.646, ¿no? Respecto de la DIROESP, ellos utilizaron 295, el 12 utilizaron 295, el 14 utilizaron solo 191 cartuchos de material lacrimógeno. Lo mismo con las municiones, uno puede ver una descensión en todo el material utilizado por la Policía Nacional. Entonces, si la orden hubiera sido reprimir, ¿no? Eso tendrá que haberse reflejado, Presidenta, en un mayor uso de material lacrimógeno y de municiones no letales el día 14. Y es absolutamente al revés. Lo que se ve es un descenso evidente del uso del material lacrimógeno y de las municiones no letales respecto del 14 de noviembre, respecto del día 12 de noviembre, Presidente. Este es un dato importante que hay que aclarar cuando se menciona el uso indebido o desproporcionado de la fuerza, cuando en el caso lo que vemos es que más bien hay una disminución del material utilizado por la policía el día 14. Respecto de granadas Folken, Presidenta, se ve sí efectivamente que hay un mayor uso del día 5 al día 46, hay una diferencia de 14 granadas lacrimógenas, esas son las granadas que se tiran con la mano, son unas granadas que se sacan,
Pero respecto a cartuchos lacrimógenos, que son los que se disparan con las escopetas, hay una reducción de 145, y respecto de los cartuchos de perdigones de goma, hay una disminución de menos 214, ¿no? Se utilizaron 566 el día 12 y se utilizaron 352 el día 14. Y respecto a cartuchos de propulsión, se utilizaron 0 el día 14 y hay un uso de solo 33 el día 12. Entonces, esto corrobora lo que hemos mencionado anteriormente, Presidenta.